Bienvenidos. Hoy estaremos hablando de la destrucción de la tierra. Tenemos en cuenta que la Biblia enseña claramente que el mundo contaminado por el pecado no perdurará para siempre. Dios lo ha reservado para un juicio final, y esto es por el fuego. Así como hace algún tiempo atrás el Señor destruyó toda la vida que había en el planeta por medio de un diluvio, así también ahora va a destruir la tierra, pero por fuego. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos instantes. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, donde dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bueno, eso justamente es lo que ocurrió en aquel tiempo. El Señor destruyó la vida que había en el planeta a través de un diluvio. Y después restauró en aquel tiempo la vida sobre la tierra a través de Noé. Pero la Biblia también nos dice que en el tiempo futuro, muy futuro, va a destruir nuevamente la tierra, pero esto ya en el día del juicio final. Esto lo podemos leer gráficamente en este versículo que vamos a poner ahora de Segunda de Pedro, del capítulo 3, del verso 7 al 13. Y dice así, y leo: mas los cielos y la tierra, que ahora están reservados por la misma palabra, guardados en fuego para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y aguardando apresuradamente la venida del día de Dios, por el cual los cielos en fuego se disolverán y los elementos ardiendo se fundirán. Pero nosotros, conforme a su promesa, aguardamos nuevo cielo y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces vemos que el Señor ha guardado este planeta para el fuego, para destruirlo por medio del fuego, está más que claro. Desde una perspectiva cristiana, esto se alinea con la doctrina del rapto de la iglesia, la gran tribulación y el milenio. Pero el énfasis aquí es la purificación por fuego, como un acto soberano de Dios sobre su creación, por supuesto, preparando el camino para una renovación eterna. No es un fin caótico, sino redentor, donde los creyentes en Cristo serán salvos y vivirán en la presencia del Espíritu Santo para siempre. Ahora, lo que dice la Biblia sobre el fin del planeta. La ciencia no predice un juicio divino, sino procesos naturales basados en los estudios y en las observaciones astronómicas y los modelos climáticos que el hombre ha trabajado en ellos. Hay dos escenarios principales relacionados con esto de la destrucción por fuego o el calor. Son dos. La primera de ellas es el escenario a largo plazo, esto es astronómico. Dicen los científicos que en unos 5.000 millones de años el Sol se agotará el hidrógeno que tiene el Sol y se expandirá en una gigante roja.
aumentando su tamaño y luminosidad. Esto causará un calor extremo en la Tierra. Los océanos se van a evaporar, la atmósfera se destruirá, la corteza se derretirá y el planeta podría ser engullido o desintegrado por fuerzas gravitacionales. Algunos modelos sugieren que la Tierra podría sobrevivir como un núcleo rocoso chamuscado orbitando una enana blanca en la que se transformaría nuestro Sol. Pero la vida y la superficie actual serían aniquiladas por calor intenso. Esa es la primera nota que los científicos hablan de la destrucción del planeta. La segunda sería un escenario a corto plazo. Esto ya tiene que ver ya con un cambio climático. Los científicos como Stephen Hawking advirtieron que debido al cambio climático y el consumo de energético humano, la Tierra podría sufrir un efecto invernadero descontrolado en siglos, por ejemplo, hacia el año 2600, convirtiéndose en una bola de fuego similar a Venus con temperaturas de hasta 250 o 460 grados centígrados. Los océanos se evaporarían y la atmósfera sería inhabitable. Esto no destruiría el planeta físicamente, pero lo haría estéril. Otros científicos como o dicen que esto podría ser como asteroides o erupciones volcánicas. No involucran, no involucran el fuego global, pero para lo que me centro en esto es la comparación punto por punto entre la Biblia, lo que dice la Biblia y lo que dice el hombre con su ciencia. Ahora, usaré los elementos claves que encontramos en la palabra de Dios, por supuesto, en Segunda de Pedro, para estructurar la comparación contrastada con las predicciones que los científicos han dado con respecto al futuro del planeta Tierra, combinando ambos escenarios en relevancia, por supuesto, ¿cierto? Eso es lo que vamos a proceder a hacer en estos momentos. Si me acompañan, vamos a ver una gráfica acá, donde tenemos esto que les acabo de contar de una forma bien arregladita, donde dice, primero vamos a dar el punto, es decir, la causa de la destrucción. Después viene la versión bíblica según 2 de Pedro capítulo 3, después viene la versión científica y al final la comparación. Comenzamos con el primer punto, causa de la destrucción. La versión bíblica 2 de Pedro 3 dice, juicio divino contra el pecado y los impíos. Dios reserva el mundo para fuego como purificador. La versión científica son procesos naturales, la evolución estelar, el Sol se expande por agotamiento de combustible o acciones humanas a través del cambio climático acelerado. ¿Cuál es la comparación de estas dos? La Biblia enfatiza un propósito moral y sobrenatural, mientras que la ciencia ve causas impersonales y físicas sin intervención divina. El segundo punto sería el punto mecanismo del fuego. Según la versión de 2 de Pedro 3, fuego intenso que disuelve los elementos, quema la tierra y sus obras funde todo con un calor ferviente. Los cielos pasan con un estruendo. La versión científica dice calor solar extremo en la gigante roja, temperaturas derriten la corteza, evaporan los océanos, posiblemente vaporizan el planeta. En el climático cambio, gases atrapan calor hasta niveles tipo de Venus. Comparación,
Ambas describen un calor destructivo que funde o quema, pero la Biblia es global y atómica, elementos disueltos, mientras que la ciencia es superficial o gradual, la corteza derretida, no necesariamente elementos atómicos. Vemos entonces acá el tiempo, el punto, tiempo y subdenidad. Según segunda de Pedro, dice, súbito como ladrón en la noche ocurre en el día del Señor, sin fecha específica, pero inminente para los creyentes. La versión de los científicos, gradual, 5.000 millones de años para que la gigante roja, el proceso de millones de años que el Sol tiene que ocurrir, o siglos para el invernadero acelerado por humanos, es decir, la, la teoría que estos tienen que el hombre es que está cambiando el clima del planeta, que tampoco no es cierto eso, pero ese es otro tema. ¿Cuál sería la comparación de estos? El contraste clave bíblico es inesperado y rápido. En cambio, el científico es predecible, es lento, muy lento, permitiendo una preparación teórica. Vamos nuevamente a otro punto, dice enlace de la destrucción. Según segunda de Pedro 3, dice total cielos y tierra actuales destruidos, elementos fundidos, afectan el universo visible. Los científicos dicen parcial o total. Cambio climático hace inhabitable, pero el planeta persiste astronómico, destruye un astro astronómico, destruye la Tierra, pero el Sol y el sistema permanecen o rehacen como una enana blanca, según los científicos. ¿Cuál sería la comparación aquí? La Biblia es cósmica y absoluta, mientras que la ciencia es localizada al sistema solar o a la atmósfera, sin nuevo cielo ni tierras nuevas. El otro punto, que sería el último, el resultado final. Según segunda de Pedro, dice que la renovación, existe una renovación y trae nuevo cielo y nueva tierra, donde mora la justicia, la esperanza para los salvos en Cristo. Mientras que los científicos dicen que el fin irreversible, que la tierra chamuscada o vaporizada sin vida, posible remanente inerte, pero no nueva recreación. La comparación, la Biblia ofrece esperanza eterna, mientras que la ciencia del hombre es nihilista, enfocada en extinción sin haber lugar para la más mínima redención. En resumen, mientras la ciencia ofrece explicaciones naturales que coinciden superficialmente en lo que dice relación con el fuego y el calor destructivo con la Biblia revela un plan divino de juicio y restauración del ser humano, invitándonos a arrepentirnos y vivir en el poder del Espíritu Santo. Es decir, como podemos ver, hay una diferencia bastante grande entre lo que hemos visto y lo que los hombres dicen y lo que la Biblia nos muestra. Es bastante diferente. Podemos ver la visión humana, cómo es a corto plazo, a pesar de que ellos toman solamente el contexto que tiene que ver con la galaxia y lo que conoce el hombre con respecto a la creación de Dios. Sin embargo, vemos cómo Dios se ha esmerado en formar o en darnos un futuro, que por muy caído que nosotros estemos, que por muy
contaminados con el pecado que estemos, el Señor aún así nos da la oportunidad de poder ser cambiados, de poder ser regenerados, limpiados a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y para seguir el proceso. Como yo siempre digo, esta vida, esta caída que el ser humano ha tenido, no es más que una fase, no es más que una etapa que el ser humano tiene que pasar para poder llegar a la redención que el Señor nos ha preparado. Hace ya algún tiempo, en la década del 60 del siglo pasado, que los cristianos vienen diciendo que este mundo, como lo conocemos, se va a acabar, que este mundo va a tener grandes cambios, que viene una tribulación inmensa, que viene el anticristo, que viene un terremoto mundial, que va a hacer remecer toda la tierra. Pero la gente se reía, la gente no creía. Ahora, en pleno 2025, son los científicos los que dicen que vendrá un terremoto mundial y dicen que el planeta está en peligro, ya sea por mano del hombre o por cosas cósmicas. Ese es más o menos lo que yo les quería decir. Espero que esta información les sea útil, hermano, y que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera y Maranata.